Es una alegría saludarles una vez más en este espacio que hemos creado para juntos estudiar la palabra de Dios, poder avanzar en el plan maravilloso de Dios, que es conocer el propósito de Dios a través del estudio de la palabra. Así que me alegra una vez más encontrarme con ustedes y vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos concedes la oportunidad de encontrarnos en este espacio que se ha creado para avanzar bajo la dirección de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra, en la comprensión de ella. Y queremos, oh Dios, pedir tu bendición para este momento. Rogarte, Señor, para que tu Espíritu Santo vaya a cada hogar, a cada lugar en este momento donde hay personas reunidas estudiando la palabra de Dios. Que tú des sabiduría, que tú des entendimiento y que el mensaje de tu palabra pueda ser claro para cada uno de ellos. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como hemos venido estudiando a través de estos temas anteriores, en la lucha que se originó allí en el cielo, la controversia entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás, Satanás ha establecido, ha estudiado una serie de estrategias para anular el plan de salvación del ser humano, para hacer ineficaz algunos mecanismos o medios que Dios ha establecido para ayudarnos en nuestro plan de la salvación. Y Satanás, a través de sus estrategias, ha intentado que se neutralice ese plan de salvación en procura de restaurar en el hombre la imagen de Dios, de acercarnos cada día más al ideal de Dios y finalmente el poder tener el gozo de estar con Él en la eternidad. Hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante. Hoy vamos a estudiar acerca de la manera como Satanás ha infiltrado a la iglesia y ha logrado establecer el sincretismo religioso. Así que este es un tema que es bastante delicado y he orado al Señor para que cada uno de nosotros al estudiarlo podamos hacer un buen uso de este mensaje, podamos reflexionarlo, pero especialmente podamos aplicarlo a nuestra vida antes que señalar o juzgar entes, juzgar personas, juzgar líderes. Especialmente es el que yo pueda confrontarme con esta verdad que Dios quiere presentarme hoy y que realmente podamos armonizar nuestra vida con lo que es el propósito de Dios. Así que vamos a introducirnos en este estudio. Satanás trata de infiltrar la iglesia, sincretismo religioso. Pero antes de avanzar, vamos a analizar, vamos a definir la palabra sincretismo. El diccionario dice que es la tendencia a conjugar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Es decir, es tratar de armonizar dos pensamientos, dos corrientes, ¿cierto? Dos filosofías que están en contraposición, que están en desacuerdo. El sincretismo religioso es definido como un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza para resaltar un carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. En otras palabras, el sincretismo religioso es cuando elementos del mundo, situaciones seculares, actividades mundanas, se introducen dentro de la iglesia y empiezan a formar parte de un todo en la adoración y en el servicio que nosotros prestamos a Dios. Eso se le conoce como sincretismo religioso. Pero antes de continuar avanzando en el estudio de hoy, quiero establecer 4 puntos fundamentales que necesitamos tener en cuenta antes de abordar el tema. Así que lo primero, las primeras consideraciones importantes a tener en cuenta y que es importante que queden claras en nuestras mentes son 4 puntos que yo quiero enfatizar. Primero,
En la iglesia hay apostasía, pero la iglesia no está en apostasía. Es muy diferente cuando nosotros hablamos de una iglesia apóstata a cuando decimos que en la iglesia hay apostasía. Y esa apostasía que hay en la iglesia se introduce a través de elementos, de personas que no han experimentado una verdadera conversión y entonces al formar parte de la iglesia introducen esos aspectos seculares o mundanos dentro de la iglesia. Así que este es un punto muy importante. En la iglesia hay apostasía, no podemos negarlo, pero la iglesia no está en apostasía. Y para eso vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo. Jesús establece un principio fundamental que nosotros necesitamos tener presente, tener claro. Y está en San Mateo capítulo 13 y vamos a leer del versículo 24 hasta el versículo 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, pero recoger el trigo en el granero. En esta parábola que acabamos de analizar, Jesús presenta que en la iglesia, en el pueblo de Dios, existirá tanto el trigo como la cizaña, y que al final de la cosecha ella habrá de existir siempre, y que solamente hasta el final, cuando el Señor mismo se encargue de hacer la separación, entonces finalmente el trigo será llevado a los graneros del cielo y la cizaña será atada en manojos para ser quemada. Entonces, este principio que acabamos de estudiar debe quedar muy claro en nuestra mente. En la iglesia hay apostasía, pero la iglesia no está en apostasía. El segundo pensamiento que quiero que quede grabado en nuestra mente es que la iglesia es la fortaleza de Dios en la tierra. La iglesia es el lugar donde los hijos de Dios buscan refugio en medio de esta confrontación, en medio de esta batalla entre el bien y el mal. Los hijos de Dios pueden encontrar seguridad y refugio en la iglesia porque ella es la fortaleza de Dios en la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice lo siguiente: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con su sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. De este pensamiento, yo puedo resaltar dos ideas principales. La primera, la iglesia de Dios, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, donde los hijos de Dios encuentran seguridad. Pero hay otro pensamiento que podemos resaltar, y es que desde el principio las almas fieles constituyen la iglesia en la tierra. Es decir, en una iglesia, en una organización, la iglesia adventista del séptimo día, para el Señor, su iglesia verdadera son los fieles que están en la iglesia adventista, no la cizaña que está dentro de la iglesia. Pero obviamente eso solamente Dios puede conocerlo. Por lo tanto, el Señor presenta que el trigo y la cizaña habrán de permanecer juntas, porque solo el Señor Jesús puede diferenciar lo uno de lo otro, y Él finalmente hará la separación en el fin,
del tiempo. Entonces, el segundo pensamiento es que la iglesia es la fortaleza de Dios en la tierra. El tercer pensamiento que quiero que quede claro es: Dios tiene un ministerio divinamente establecido. Ese ministerio está ahí porque Dios lo estableció. No es el plano humano, no es la decisión humana, es la decisión de Dios. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 357, dice: Dios tiene una iglesia y ella tiene un ministerio designado divinamente. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el tercer pensamiento que debe quedar claro para nosotros es que Dios tiene un ministerio divinamente establecido. Porque han surgido algunos movimientos a través de la historia, especialmente en nuestros días, que lanzan un ataque especialmente contra el ministerio. Es un ataque frontal contra el ministerio. Pero, queridos, ese ministerio es un ministerio divinamente establecido. Es cierto que así como dentro de la iglesia hay apostasía, dentro del ministerio también hay apostasía. Pero eso también Dios lo ve, lo conoce, y Él también será el encargado de purificar el ministerio. Él tendrá un ministerio purificado y santificado que recibirá el bautismo de la lluvia tardía. No nos corresponde a nosotros identificar dentro del ministerio quién es trigo y quién es cizaña. Esa es una labor que solamente al Señor le corresponde. Y el cuarto punto importante tener claro es: la iglesia es el objeto de la suprema consideración de Dios en la tierra. Esta iglesia, con todas sus cosas negativas, con todas sus dificultades, la iglesia es lo que Dios le concede, su suprema amor y vigilancia sobre esta tierra. Dice Testimonios para los Ministros, página 15. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Si hay algo que es valioso, importante para Cristo en esta tierra, es precisamente su iglesia. Entonces, vamos a repasar estos tres pensamientos que es importante que estén claros en nuestra mente al iniciar este estudio de hoy. Lo primero: en la iglesia hay apostasía, pero la iglesia no está en apostasía. El segundo pensamiento es que la iglesia es la fortaleza de Dios en la tierra. El tercero: Dios tiene un ministerio divinamente establecido. Y el cuarto: la iglesia es el objeto de la suprema consideración de Dios en la tierra. Por más que hayan personas con apariencia de piedad que han enfilado sus armas contra la iglesia, que han querido hacerle daño a la iglesia, que han acusado a la iglesia, que han condenado a la iglesia, la sierva del Señor dice que la iglesia, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra el cual Él concede su suprema consideración. Vamos entonces, mis apreciados, a analizar a la luz de la palabra de Dios los intentos que Satanás ha realizado a través de la historia para infiltrar la iglesia, y vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Génesis y vámonos al capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a mirar allí el primer intento de Satanás por infiltrar la iglesia de Dios en la antigüedad, el pueblo de Dios. Recién había caído el hombre en pecado. Satanás intentó en aquella época infiltrar la iglesia, intentó destruir la iglesia del Señor. Entonces vamos a leer de Génesis 6, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice allí la palabra de Dios: Aconteció que cuando comenzaron
los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón era de continuo al mal. Entonces vamos a analizar esta primera experiencia que nos presenta la palabra de Dios, y uno de los elementos que Satanás utilizó en la antigüedad para infiltrar el pueblo de Dios, para infiltrar la simiente santa, fue a través de matrimonios mixtos. Ese fue su primer intento de lograr penetrar a través de sus enseñanzas, de sus ideologías, a llevarlas hacia el pueblo de Dios. Entonces, los hijos de Dios se habían ubicado en las montañas, los hijos de los hombres se habían ubicado en la llanura, es decir, los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Se había manifestado esta separación. El pueblo de Dios, para mantenerse puro, se había separado de aquellos que no querían mantenerse en fiel al Señor. Pero resulta que los hijos de Dios empezaron a descender hacia los valles y empezaron a mirar las hijas de los hombres, y entonces tomaron para sí esposas dentro de las hijas de los hombres y se constituyeron matrimonios mixtos, matrimonios de fieles con matrimonios de personas infieles. Esta unión trajo como resultado la apostasía generalizada en los días antediluvianos. De tal manera que la palabra de Dios dice que la tierra se corrompió a tal punto que Dios se vio en la obligación de destruir a todos los habitantes de la tierra, salvo una familia que encontró que era fiel al Señor. Yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos del espíritu de profecía para que podamos analizar cómo Satanás, a través de estos matrimonios mixtos, logró infiltrar al pueblo de Dios y logró introducir dentro del pueblo de Dios las costumbres paganas, las costumbres ateas, la falsa adoración, al punto que finalmente todo el pueblo de Dios se vio corrompido por estas enseñanzas. Entonces vamos a analizar tres pensamientos de patriarcas y profetas, tres párrafos. Primero está en la página 67. Dice este pensamiento: durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, es decir, los hijos de Dios que vivían en la montaña, los descendientes de Set, y los hijos de Caín que vivían en la llanura, esparciéndose del lugar en que se establecieron primariamente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Hay una separación. Ahora, en la página 68 dice lo siguiente: mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Este es importante, este pensamiento. Mientras hubo esa separación, mientras no hubo esa mezcla, dice la sierva de Dios que se mantuvo el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles, es decir, los hijos de los hombres. Esta asociación produjo los peores resultados. Y el siguiente párrafo está en esa misma página, dice lo siguiente: atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellos en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Así que el primer intento de Satanás por infiltrar la iglesia de Dios fue a través de los matrimonios de creyentes con no creyentes. Y de esta manera, finalmente, Satanás logró introducir su falsa adoración dentro del pueblo de Dios y logró finalmente corromper la simiente santa. Ya nosotros conocemos el resultado de esos matrimonios y terminó con el diluvio que vino sobre la tierra para destruir toda aquella generación de personas perversas,
que se rebelaron a Dios y bueno, como sabemos, solo una familia escapó de esta condición tan lamentable en los días antediluvianos. Vamos a analizar otra experiencia donde Satanás intentó introducirse, infiltrar la iglesia de Dios. Estos elementos que estamos analizando son muy importantes para que cuando vayamos a analizar la estrategia de Satanás para introducir la iglesia en nuestros días y establecer el sincretismo religioso, nos permita tener unas bases sobre las cuales el enemigo va a construir su engaño para este tiempo final. Entonces, el segundo capítulo, experiencia que vamos a analizar, es la introducción de elementos falsos en la adoración del Dios verdadero. Entonces, vamos a analizar una experiencia triste y dolorosa en la historia del pueblo de Dios. Recién habían salido de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, y este accidente quedó registrado en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 8. Y dice la palabra de Dios: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas vuestras, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió en su mano y le dio forma con un buril e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana es un día de fiesta dedicado a Jehová. Esta experiencia sucedida allí en el monte de Sinaí nos presenta en esencia lo que es sincretismo religioso. Fue la mezcla de la adoración al Dios verdadero con la mezcla de la adoración a los dioses de los egipcios. Y en ese día se mezclaron los dos tipos de adoración. Construyeron un becerro y Aarón dice: mañana es fiesta dedicada a Jehová nuestro Dios. Es decir, mezclaron la adoración egipcia con la verdadera adoración de Jehová. Y allí, de esa manera, Satanás logró introducirse dentro del pueblo de Dios. Pero ¿saben que hay un elemento interesante allí? Y es que toda esta situación se genera a través de la turba mixta. Mira cómo la sierva de Dios lo dice en Patriarcas y Profetas 325. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido educados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. ¿Quién era la multitud mixta? La multitud mixta fue todos aquellos egipcios que se unieron al pueblo de Dios, que buscaron refugio en el pueblo de Dios mientras caían las plagas sobre Egipto, y que emocionados por las señales extraordinarias, por la manifestación del poder de los hebreos, ellos quisieron unirse al pueblo de Dios. Pero esta turba mixta se convirtió en el mayor mayor problema para el pueblo de Dios. Y ellos fueron los que ocasionaban generalmente la rebeldía en contra de Dios. Eran los que conducían al pueblo al desagrado de Dios en sus prácticas y en sus elementos. Así que cuando se introducen elementos no convertidos dentro del pueblo de Dios, este es un elemento que Satanás usa para introducir las costumbres del mundo, las prácticas del mundo de la iglesia, y establece de esa manera, y de esa manera logra infiltrar el pueblo de Dios. En la página 327 dice: con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería, la orgía y la licencia. Es decir, se mezclan las costumbres que ellos traían de Egipto,
la manera como ellos habían presenciado las celebraciones que hacían los egipcios a sus dioses y trataron de mezclarla con la adoración a Jehová, el Dios verdadero. Eso sucedió allí en el monte de Sinaí. Y el tercer elemento que queremos evidencia bíblica la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8. Vamos a Libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios acá. Perdón, es Segunda de Reyes 17, 7 y 8. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto. Adoraron a sus dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado delante de ellos. Así que, mis hermanos, en los días, en la caída de Samaria, la palabra de Dios presenta que finalmente las 10 tribus del norte desaparecieron y fueron destruidas porque ellos empezaron a asumir las costumbres de las naciones que los habían rodeado. Dentro de la adoración a Dios, dentro de sus prácticas comunes, copiaron las prácticas, la manera de vivir de las naciones paganas, y como resultado de esa experiencia, finalmente la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel fue destruido. Sincretismo religioso. Así que después de haber hecho estos análisis bíblicos de la manera como Satanás, a través de la historia en el Antiguo Testamento, infiltró al pueblo de Dios, cómo infiltró al pueblo de Dios, como base de estos textos que hemos mencionado, entonces vamos a mirar el tema para hoy: una iglesia infiltrada mediante el sincretismo religioso. Cómo Satanás está realizando hoy eso mismo que realizó en el pasado, pero lo está realizando con mayor insistencia, está trabajando con mayor ímpetu, porque de acuerdo al texto que habíamos leído de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, él sabe que le queda poco tiempo. Saben, Satanás sabe que la gran controversia finalmente está por decidirse. Satanás, como estudioso de las profecías y de la palabra de Dios, cuando contempla lo que está sucediendo en el mundo y va a las profecías, va a la palabra de Dios, Satanás llega a la conclusión de que la segunda venida de Cristo está próxima a sucederse, y entonces está redoblando sus esfuerzos en las estrategias que está implementando para destruir al pueblo de Dios, para hacer ineficaz el plan de la salvación y para evitar que la obra maravillosa de la santificación que Cristo realiza en favor nuestro en el santuario celestial, al concedernos sus méritos, al concedernos su poder y su gracia, para que podamos vivir una vida de obediencia, para que podamos vivir una vida victoriosa, esos propósitos de Dios, esos mecanismos que Dios ha colocado a disposición nuestra, finalmente sean ineficaces. Entonces, hoy Satanás, entendiendo que estamos llegando al final de la historia, Satanás hoy se propone como nunca antes infiltrar la iglesia y establecer un sincretismo religioso. Y aquí vamos a iniciar un tema que es bastante complicado. Necesitamos que el Señor nos ayude, el Señor nos oriente y el Señor nos permita, bajo la dirección del Espíritu Santo, poder entender este tema. Yo quiero que antes de avanzar tengamos claro los 4 conceptos que mencioné al iniciar. Recuerden los 4 que mencionamos anteriormente, y estudiemos este tema no con el espíritu de mirar y de señalar a líderes, a señalar a hermanos, sino simplemente para analizar de qué manera yo estoy siendo afectado por este plan macabro de Satanás de infiltrar la iglesia
y lograr establecer el sincretismo religioso en nuestros días. Vamos a analizar una experiencia que nos va a permitir entender algunos aspectos que suceden hoy, porque esa experiencia sucedió y quedó registrada, y de acuerdo a lo que la sierva de Dios dice, esa historia se repetirá nuevamente en el pueblo de Dios que está próximo a entrar en la tierra prometida. Para eso vamos a la palabra de Dios. Vamos a Números capítulo 25. Allí está la rebelión de Baal-peor, una de las apostasías también más tristes que quedaron registradas en la palabra de Dios. Y vamos a leer de Números capítulo 25, vamos a leer el versículo 1 al 4. Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, los cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comenzó a prostituirse delante de sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, en esta historia, hermanos, encontramos cómo el pueblo de Dios cayó en una apostasía que quedó registrada como la apostasía de Baal-peor. Y en esta historia se registra que los hijos de Dios empezaron a recibir las visitas de los hijos de Moab, establecieron amistades y fueron convidados a las fiestas que ellos realizaban, y de una manera imperceptible para los líderes, algunos de ellos incluso participaron de esa apostasía, de tal manera que el gran líder Moisés no pudo percibir lo que estaba sucediendo, y cuando se dio cuenta, la apostasía era casi generalizada en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos menciona, es invencible mientras se mantiene fiel a Dios. Recordemos la experiencia cuando Balaam fue llamado por Balac para maldecir al pueblo de Dios, y en reiteradas oportunidades intentó maldecir al pueblo de Dios, hasta que finalmente allí en Números 23, 19 al 21, ustedes pueden leer ese pasaje en su casa, Balaam tiene que reconocer que el pueblo de Israel estaba bendito por Dios, y que lo que Dios bendice nadie puede maldecir. Así que mientras el pueblo de Dios se mantiene fiel a su Dios, fiel a la palabra de Dios, este pueblo es invencible. Y saben, Satanás también conoce eso. Conoce que mientras nosotros nos mantengamos fieles a la palabra de Dios, nos mantengamos fieles a las leyes de Dios, somos invencibles. Él no puede tocarnos, y por eso Él necesita que esa fidelidad se vea trucada. Él necesita introducir elementos extraños dentro de la iglesia que nos lleven a apartarnos de Dios, como lo hizo allí en Baal-peor. Entonces, la historia nos dice que Satanás induce a los fieles a separarse de Dios. Balaam, que había sido un profeta de Dios en el pasado, había su avaricia, su amor al dinero, había hecho que se alejara de Dios, ya no era un profeta de Dios, y él fue el que orientó a Balac cómo podía establecer un plan para destruir al pueblo de Dios. En ese plan, Balaam le dice: mira, si tú haces esto, si el pueblo de Dios se aleja de su Dios, tú no necesitarás hacer nada, Dios mismo lo va a destruir. Y Balaam fue el instrumento que Satanás utilizó para establecer este plan de cómo lograr que estas mujeres moabitas se introdujeran dentro del campamento de Dios, invitaran a los hijos de Dios a participar de sus festividades, y de esta manera finalmente el pueblo de Dios cayó en esa tremenda apostasía. De esta historia podemos aprender que Satanás usa a los líderes espirituales no convertidos. Y aquí hay un elemento muy importante que nosotros necesitamos tener bien claro. Dentro de los dirigentes del liderazgo de la iglesia, en los niveles en que lo veamos, los diferentes niveles, desde la iglesia local hasta la organización mundial, hay líderes que no son convertidos. Claro, vuelvo y les digo, nosotros no podemos identificar. Eso solo puede identificarlo el Señor, pero a través de esos líderes no convertidos, Satanás introduce
sus prácticas dentro de la iglesia. Y pongan cuidado como la sierva de Dios lo menciona en Patriarcas y Profetas en la página 484. Dice lo siguiente: por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Es decir, cuando Balaam llegó, conocían a él, el pueblo de Dios lo conocía como un profeta de Dios. Lo que ellos no sabían era que Balaam ya estaba en apostasía, ya se había separado de Dios, pero esto les generó cierto grado de confianza, de tal manera que los líderes espirituales del pueblo de Dios no percibieron lo que venía detrás de eso, le dieron la bienvenida. Él entró dentro del campamento y de esa manera es que finalmente él puede conducir no solamente al pueblo, sino a algunos líderes de Israel que no estaban realmente convertidos, y ellos fueron los instrumentos para guiar al pueblo en esa apostasía. Entonces, esta historia que acabamos de analizar, que hemos leído, es una historia que se va a repetir. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento de Patriarcas y Profetas, la página 488. Este es un pensamiento bien interesante que yo quiero analizar con ustedes. Dice lo siguiente: mientras nos acercamos al fin del tiempo, es decir, mientras nos acercamos a la venida de Jesús, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, y aquí está el primer punto que quiero hacer énfasis de este párrafo, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Hoy Satanás está redoblando sus esfuerzos para impedir que tú y yo entremos en la buena tierra. Tiende su red para prender toda alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Segundo pensamiento que quiero resaltar de este párrafo: él prepara sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá a su intermedio destruir a muchos. Así que Satanás se vale de los líderes espirituales que no estén totalmente convertidos, para que ellos sean los instrumentos a través del cual él pueda infiltrar la iglesia y lograr establecer ese sincretismo religioso. Emplea ahora los mismos agentes que hace 3000 años, tercer pensamiento que quiero resaltar, por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino, trata a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Es decir, Satanás utiliza líderes espirituales no convertidos para conducir a la iglesia en prácticas que no son aprobadas por Dios, elementos falsos dentro de la adoración de Dios, actividades que no agradan a Dios, y también a través de las amistades con personas que no forman parte del pueblo de Dios. Este otro párrafo está en la página 489. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios. Este es un punto importante que necesitamos tener claro. Y vuelvo a repetirlo. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en tres aspectos: costumbres, hábitos y principios, como debía hacerlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción, no podrá ser de otra manera. Y aquí viene otro punto importante de este párrafo. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Entonces, mis hermanos, vamos entonces a identificar cómo se ha introducido Satanás y de qué aspecto se está estableciendo. Satanás ha llevado en la práctica
de algunos miembros de la iglesia a establecer allí lo que es el sincretismo religioso. El primer elemento, lo estudiamos en el pasado, la turba mixta, aquellas personas que no estaban convertidas. Hoy nosotros hablaríamos de bautismos de personas no convertidas. Cuando la iglesia bautiza personas que no están convertidas, estas personas se están introduciendo el mundo a la iglesia. Están introduciendo las costumbres del mundo en la iglesia. Evangelismo, página 227, dice lo siguiente: la preparación para el bautismo es un asunto que necesita ser considerado cuidadosamente. Los nuevos conversos a la verdad deben ser fielmente instruidos en el sencillo "así dice el Señor". La palabra del Señor ha de ser leída y explicada punto por punto. El Señor espera que aquellas personas que nosotros estemos bautizando sean personas que realmente den evidencias de su conversión, que realmente hayan sido instruidas y preparadas en cada uno de los puntos de nuestra fe. Dice Testimonios para los Ministros en la página 128. La prueba de discipulado no se aplica tan estrictamente como se debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Debe saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente adoptando el nombre de adventistas del séptimo día, o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y separarse y no tocar cosas inmundas. Cuando den evidencia de que entienden plenamente su posición, han de ser aceptados. Por eso es el cuidado que debemos tener como iglesia para evitar que se introduzcan dentro de la iglesia personas que realmente no estén dando evidencias de su conversión y que no hayan sido realmente convertidas, instruidas en los puntos de nuestra fe. Porque ese tipo de personas que llegan a la iglesia, quizás emocionalmente, por la emoción de una campaña evangelística o por la razón que sea, no han estudiado los puntos de nuestra fe, no han sido afianzados. Estas personas, cuando se bautizan, se convierten en un elemento peligroso para el pueblo de Dios, porque ellos traen el mundo a la iglesia. Evangelismo, página 253. En esto triunfa Satanás. Mira, en esto triunfa Satanás. Tales conversos son sus agentes más eficaces. Sirven como señuelos para otras almas. Son falsas luces y tientan a los incautos, induciéndoles a la perdición. Es decir, este tipo de personas, la turba mixta en la antigüedad, recuerdan la salida de Egipto, las personas bautizadas que no han sido convertidas, que no han sido instruidos, dice la sierva de Dios que en esto triunfa Satanás. Son los agentes de Satanás que él utiliza, que infiltra dentro de la iglesia para guiar a otras personas a contaminarse espiritualmente y a realizar prácticas que no están en armonía con el propósito y con el plan del Señor. Así que la primera manera como Satanás infiltra la iglesia para establecer el sincretismo religioso es a través de los bautismos de personas no convertidas. La segunda manera como Satanás infiltra la iglesia es a través de las modas y el uso de las joyas. Miremos lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3 y versículo 3 y 4. Ahora, recuerden que en un texto anterior hablamos que nosotros deberíamos mantenernos tan diferentes del mundo en las prácticas, ¿cierto? En la manera de vivir, en la manera de relacionarnos, deberíamos ser diferentes. Yo quisiera compartir esos principios fundamentales que establecimos en una cita que mencionamos en algún momento. Por aquí debo tenerla. Vamos a ver si logro logro encontrarla por aquí. Ok, aquí: costumbres, hábitos y principios. Debemos mantenernos diferentes en esos tres principios, en esos tres elementos. Entonces, mis hermanos, el segundo elemento que estamos mencionando es cuando se introducen las modas y el uso de las joyas dentro de la iglesia. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos, de vestidos lujosos,
ni de peinados, ni de joyas, ni de oro, ni de perlas. Así que el apóstol Pedro nos está diciendo que el pueblo de Dios que se prepara para la venida de Jesús es un pueblo que se mantiene diferente en la manera como se arregla. No está siguiendo las modas que el mundo nos está presentando y tampoco se están ataviando con joyas. Voy a mencionarles algunos pensamientos. Educación, página 246. El amor a los vestidos y la devoción a la moda se cuenta entre los más formidables rivales y los obstáculos más efectivos del maestro. La moda es una ama que gobierna con mano de hierro. Así que la sierva de Dios dice que el amor al vestido y la devoción a la moda se encuentran entre los más formidables rivales y los obstáculos más efectivos del maestro, que se oponen al plan del Señor. Y aquí en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 596, dice lo siguiente: el orgullo, la ignorancia, la insensatez son compañeros constantes. Al Señor le desagrada el orgullo manifestado entre el pueblo profeso. Le deshonra su conformidad con las modas malsanas, inmodestas y costosas de esta época degenerada. Satanás se regocija de que sus designios tengan tanto éxito, y la muerte se ríe del celo ciego y de la insensatez destructora de la salud de aquel que adoran ante el altar de la moda. Ahora, no queremos decir que no podamos, en cierto modo, seguir la moda en nuestra manera de vestir. La sierva de Dios está hablando de las modas indecentes que no están en armonía con los principios de modestia, decoro y pudor que deben caracterizar el vestido de los hijos de Dios. Ese tipo de modas que van en contra de los principios de Dios, y está mencionando cuando la moda se constituye en el esclaviza a las personas. Notas biográficas de Elena de White 124. Mientras estábamos en la casa del hermano Harris, tuve una entrevista con una hermana que usaba joyas de oro y sin embargo profesaba esperar la segunda venida de Cristo. Le hablamos de las declaraciones expresas de la Escritura contra el uso de las joyas. Y en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 350. El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. Así que el segundo elemento, como Satanás ha logrado infiltrar la iglesia, es a través de introducir las modas y las joyas dentro del atavío de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y a esto se le llama sincretismo religioso, porque estas prácticas no están en armonía con los principios establecidos de la palabra de Dios. Tercer punto, hermanos, como Satanás está infiltrando la iglesia: proselitismo político. Juan, en el capítulo 18 y el versículo 36, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Y cuando dentro de la iglesia hay personas que tienen inclinaciones hacia ciertos líderes o partidos políticos y empiezan a propagar sus pensamientos y sus ideas dentro de la iglesia, comparten sus opiniones a través de las redes sociales, contaminan la iglesia, introducen estos elementos que no están en armonía con Dios. Y para eso quiero leerles de Obreros Evangélicos la página 406. No debemos comprometer los principios cediendo a las opiniones y prejuicios que hayamos albergado antes de unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Nos hemos alistado en el ejército del Señor y no debemos pelear en el bando del enemigo, sino al lado de Cristo, donde podemos formar un conjunto unido en sentimiento, en acción, en espíritu y en camaradería. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. Obreros Evangélicos, página 410. Hay una gran viña que cultivar, pero mientras los creyentes trabajen entre los incrédulos, no han de parecer mundanos, no han de pasar su tiempo hablando de política ni desempeñando parte en ella, porque al hacerlo darían al enemigo oportunidad de penetrar y causar divergencia y discordia.
Entonces nótese que en este pensamiento la sierva de Dios menciona que a través de estas prácticas de llevar políticas, de hablar de política, de partidos políticos dentro de la iglesia, el enemigo infiltra la iglesia y a través de esta manera causa diversión y discordia dentro de la iglesia. Así que el tercer elemento es a través de proselitismo político, como Satanás ha infiltrado a la iglesia y genera el sincretismo religioso. Cuarto aspecto, como Satanás está infiltrando la iglesia, las diversiones. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Este es un texto que es muy conocido por nosotros. Allí dice la palabra de Dios en el versículo 15, San Juan, Primera de Juan 2, 15 al 17, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Mensajes Selectos, tomo 1, la página 153 dice, ella está hablando allí de una experiencia que sucedió en el colegio de Buttercliff, donde el Espíritu Santo había sido derramado. Perdieron la bendición del Espíritu Santo por ciertas prácticas que se habían introducido allí. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 153. Cuando los alumnos del colegio se entregan a sus juegos de competencia y al fútbol, cuando se dejan absorber por las diversiones, Satanás vio propicio la oportunidad para introducirse y dejar sin efecto al Espíritu Santo de Dios que quiere modelar y usar a los tesoros humanos. Qué interesante este pensamiento, hermanos, porque dice allí que a través de las prácticas de diversión, de los juegos de competencia, cuando el pueblo de Dios allí en esta institución se dejaron absorber, Satanás pudo introducirse y dejar sin efecto la obra del Espíritu Santo que había sido derramado en cada uno de ellos. En este mismo página, llega en otro párrafo, ella dice: es fácil alejar la influencia del Espíritu Santo mediante la pereza, la conversación y el juego. Caminar en la luz significa mantenerse avanzando en la dirección de la luz. Si uno que fue bendecido se vuelve descuidado y desatento y no vela en oración, si no exalta la cruz y lleva el yugo de Cristo, si su amor por las diversiones y su lucha por la supremacía absorben sus faltas o capacidades, entonces Dios no es lo primero, lo mejor y lo último en todas las cosas, y Satanás se presenta para desempeñar su papel en el juego de la vida por las almas. Nuevamente allí menciona de las diversiones. Aquí hay otro pensamiento que está en este mismo libro, página 154, dice: los juegos de competencia, los premios y el uso de guantes de box no han estado enseñando y preparando a los que participan en ellos bajo la dirección de Satanás para llevarlos a la posesión de las características de Satanás. Es decir, mis apreciados, que a través de estas prácticas de competencia que se viven en nuestro medio, a través de esas prácticas de competencia, actividades de competencia, Satanás está desarrollando su carácter en cada uno de los que practican, y de esa manera Satanás está infiltrando la iglesia. Consejos para los maestros, página 256. La mente natural se inclina hacia el placer y la complacencia propia. Es procedimiento de Satanás fabricarlos en abundancia. Él procura llenar la mente de los hombres con un deseo de diversión mundanal, a fin de que no tengan tiempo de hacerse en la pregunta: ¿cómo está mi alma? El amor a los placeres es infeccioso. Entregada a él, la mente vuela de un punto a otro, buscando siempre una diversión. Así que a través de las diversiones que no están en armonía con los propósitos de Dios, recuerden que la diversión y recreación son dos cosas diferentes. Dios quiere que nosotros nos recreemos, pero las diversiones generalmente tienden a alejarnos de Dios, y como dice este pensamiento, es procedimiento de Satanás fabricarlas en procura de alejarnos del Señor.
Quinto elemento a través de los cuales Satanás está infiltrando la iglesia: las festividades. Mire qué interesante este punto. Hoy el mundo vive celebrando festividades, días de una cosa, días de otro, pero lo interesante es que a través de estas festividades también se han introducido dentro de la iglesia, y a veces incluso en nuestros mismos cultos celebramos estas festividades o le damos realce a estas festividades que el mundo celebra, cuando el culto, el centro de la adoración es el Señor. Dice Patriarcas y Profetas, página 93. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres, para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne amonestación y advertencia que Dios estaba haciendo. Y yo pienso que este mismo proceder Satanás lo está usando en nuestros días. Manuscritos 17 de 1898. Los numerosos días de fiesta aumentan los males de la intemperancia. Estas fiestas no ayudan a la moral ni a la religión. Y Dios nos cuida del 7 de abril. Dice: muchos están en el terreno encantado del enemigo. Cosas de ninguna importancia, necias fiestas sociales, el canto, las chanzas, las bromas, monopolizan sus mentes y sirven a Dios con un corazón dividido. No se escucha la declaración de Cristo: ningún hombre puede servir a dos señores. Así que, mis hermanos, también a través de las diversiones, de las festividades que hoy son tan populares en nuestro mundo, Satanás está infiltrando la iglesia a través de muchas festividades. Fue interesante mirar el año pasado una de las fiestas que es muy populares en nuestro país y casi que en todo el mundo, el famoso 7 de diciembre, la noche de las velitas, que es la adoración a la Virgen María. Allí hermanos nuestros participando de estas actividades, ¿no? Allí prendiendo sus velitas. Y no solo estas festividades, hay muchas otras que se han introducido dentro de las prácticas de nuestros hermanos y que ellos las realizan sin saber que detrás de eso hay un fondo donde Satanás las ha creado con el propósito de poder infiltrar a la iglesia. Participación en huelgas, ¿cierto? En nuestros días es muy frecuente escuchar a nuestros hermanos tomando posiciones en las contiendas que se manifiestan entre el gobierno y algunos grupos, e incluso algunos de ellos, especialmente el año pasado, en esas manifestaciones y huelgas, quizás muchos de nuestros hermanos participaban con sus pensamientos, con sus palabras, e incluso pudieron salir o escribieron algo tomando partido sobre esta situación. De esta manera también Satanás infiltra a la iglesia y está creando el sincretismo religioso. Recuerda, mezclando dos cosas que se contraponen. Participación en huelgas. Durante años me ha sido dado luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que la llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Ahora, si la sierva de Dios dice que las huelgas y los sindicatos impedirán la obra de la iglesia de Dios, quiere decir que estos sindicatos y estas huelgas se originan en la mente maestra de Satanás para impedir el desarrollo y el avance de la obra de Dios. Eventos de los últimos días, página 23. Los gremios laborales son incitados rápidamente a violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Así que detrás de estas huelgas, a través de estas manifestaciones, Satanás y sus ángeles están allí conduciendo esas masas a la violencia, para que haya excitación y para crear un ambiente que genere una inestabilidad dentro de la sociedad. Y por último, mis hermanos, la adoración es el elemento número 7 como Satanás ha infiltrado la iglesia. Y en la adoración tendríamos mucho que decir, pero solamente voy a tomar dos pensamientos para hablar sobre esto. Y quiero, Mensajes Selectos, tomo 2, página 41.
Dice allí, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedarán confundidos de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Aquí la sierva de Dios está hablando de la adoración, cómo se infiltra una falsa adoración a través de una música que no es la apropiada, a través de unas letras, de un acompañamiento inadecuado para adorar al Señor. Pero aquí en Mensajes Selectos, página 43 dice, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Y aquí aquí la sierva de Dios no está hablando de la música mundana. En ese capítulo está hablando de la adoración dentro de la iglesia. Y ella menciona que las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Que Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Es decir, se ha introducido una falsa adoración. Aquí hay un párrafo más que quiero compartir en el libro La Música. Está ahí en el capítulo 6. Es digital, no pude ver la página, pero ustedes pueden leer ese libro que se escribió donde se llama La Música. Páginas, capítulo 6 dice lo siguiente. Ellas están comentando una situación que se sucedió en cierto lugar, pero yo solo quise extraer la parte que quiero compartir. Tienen un gran tambor, 2 panderetas, un contrabajo, 2 pequeños violines, una flauta y 2 cornetas, un órgano y unas pocas voces. Ahora, no quiere decir que esos instrumentos no puedan ser usados en la adoración a Dios. Lo importante es lo que va a continuación. Y acompaña las palabras sagradas con melodías bailables. Es decir, la música que alaba, la letra de himnos que alaban a Dios se acompaña de ritmos mundanos, de música mundana. Y eso es sincretismo religioso, en lo que tiene que ver con la alabanza. Y hoy nosotros podemos ver que dentro de la iglesia se ha introducido ciertos tipos de alabanza acompañados de melodías como románticas, baladas, pop, rock, y diferentes ritmos que no son la música sagrada que adora el Señor. En este caso dice que esos himnos estaban acompañados por melodías bailables, es decir, música que servía para bailar, y ese ritmo bailable lo estaban usando para entonar los himnos a Dios. Mis hermanos, a través de la música, de la alabanza, se está introduciendo un elemento que no le agrada al Señor. Y por último, mis hermanos, el Señor Jesús nos dice en San Juan, en el capítulo 17, el versículo 14 al 15, en el mundo, pero no del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Nosotros estamos en el mundo como pueblo de Dios que esperamos la venida de Jesús, pero no participamos de las cosas del mundo. Maravillosa Gracia, página 289. No es la voluntad de Dios que nos aislemos del mundo, pero mientras estamos en el mundo debemos santificarnos para Dios. No debemos amoldarnos al mundo. Debemos estar en el mundo como una influencia correctora, como la sal que conserva su sabor. En medio de una generación impía, impura, idólatra, debemos ser puros y santos, poniendo de manifiesto que la gracia de Cristo es poderosa para restaurar en el hombre la semejanza divina. Debemos ejercer una influencia salvadora sobre el mundo. Dios espera, querido, que nosotros seamos diferentes. Dios espera que nosotros no participemos de algunas prácticas y costumbres del mundo, pero que, como hemos visto hoy, Satanás ha logrado introducir en nuestras iglesias, creando un sincretismo religioso. A través de la historia, Satanás ha infiltrado a la iglesia, como lo estudiamos, introduciendo elementos seculares que desvían de la santidad a los verdaderos hijos de Dios. Pero en estos días finales, con mayor insistencia, ha conducido a los miembros a conformarse con un sincretismo religioso que está destruyendo la espiritualidad de la iglesia y alejando al pueblo de Dios de la verdadera santidad. Mis hermanos, que Dios nos ayude para que realmente podamos analizar cada uno de estos elementos estudiados y ver cómo yo puedo corregir esos elementos
y poder consagrarme realmente a Dios y vivir una vida santa en espera de su segunda venida. Que el Señor te bendiga.